Este audiolibro es para ti. Y para los amantes de la buena narrativa. Titulado, Fecal. Geopolítica. Así nos mueve el mundo con la cruda realidad engañando al incauto. Autor, Daniel Abilio Baldovino Díaz. Billo. Este ensayo narrativo es dedicado al Dios de la vida. A mis padres fallecidos, Daniel Julián y Enerlinda Rosa. Donde se encuentre a donde estén como los quiero mis bellos padres. A mi Nubi y mi esposa de oro la incondicional siempre allí. En aquella ciudad apostada en un rincón de las tres cordilleras. Aquí fue un país del tercer mundo. En una calle aquí existió un camino de herraduras ancho y escabroso. Allí nació un barrio que con el tiempo fue convertido en un centro de acopio de bandidos. Este sendero fue infinito por extenso, pero al construir unos muros paralelos con la circunvalar de la localidad para protegerse del mal, pero sin embargo la cura fue nefasta. Este insólito camino se desprendía desde adentro de la montaña y bifurcaba con la metrópoli y seguía para el otro lado. Y de nuevo se escondía en lo inhóspito porque no tenía salida por las secuencias de rocas concatenadas. Desde allí, se desprendían diversos caminos que conducían a parajes, al mar, a ríos, y al resto de las cordilleras. Algunos pasajes después de su largo recorrido entraban a países diversos donde estos senderos transitados por extranjeros en lomo de mulas arrieras entrando y trayendo armas para cambiar por narcóticos. Bajaban y después se perdían en las montañas escabrosas cabalgando con sus animales que los compraban en los criaderos híbridos de campesinos por misérrimos pesos. Estos funestos extranjeros viajaban por túneles ramificados que se perdían en sus sendas porque conducían a los mercaderes que representaban al funesto bajo mundo que ofertaban sus armas a nivel planetario para cegar vidas a inocentes por el dios dinero por ser su única política. Asimismo, en vender sus armas a insurgentes y a los países del tercer mundo fomentando guerras innecesarias para aumentar su sucio patrimonio con dineros belicista enajenando la región. Ellos explotaban a los incautos por unos cuantos pesos que manchaban sus manos obligados por los bárbaros. Ya que por cobardes ellos armaban al ignorante prójimo para intimidar donde estos tontos que son una pandemia sin vacuna cumplían sus órdenes de sus poderosos que trabajaban mancomunados para erosionar y satanizar la región. Según estos bandidos todo esto es amor patrio, pero son sus sofismas de distracción por ser una élite proclive al capital salvaje que dominan al mundo para sus beneficios. Porque saben dicho flagelo enajenando con su consumismo desaforado con fechas especiales para perpetuar al tonto con sus macros deudas e innecesarias. ¿Y a cambio de qué? Porque después del deseo todo seguirá igual menos para las multinacionales que nos engañan sin darnos cuenta y se enriquecieron para mover el planeta a su acomodo por ser su vocación bandolera pensando que son los dueños de la tierra para someternos a la servidumbre para arriar bandera en su hegemonía esclavista ya que se piensan que son de marca. Pero es un error craso porque el cementerio nos da el mismo tratamiento ya que la muerte es el último enemigo y no nos llevará hoy pero mañana sí y nos vamos desnudos como llegamos porque aquí en este planeta no somos nada. Solo Dios que nos permite el disfrute de su creación pero el egoísmo humano mata a su especie por no tener equidad para que el mundo sea sonreído y vivir en un paraíso natural de Dios que se inspiró para que viviéramos en armonía. Los actores físicos que van al frente de una batalla ignoran la realidad por enajenarle sus mentes al endiosarlos donde estos tontos abusan de su poder en masacrar a su propio pueblo por desconocer la historia porque no se dan cuenta que los poderosos no permiten que sus hijos vayan al frente de una guerra ya que se creer que son seres planetarios ya que siguen ellos no cumplen ninguna función fisiológica. Pero si hacen que el pueblo masacre a su clase por ser el tirano hegemónico. Altos mandos en sus oficinas lujosas avalando para masacrar a sus congéneres para satisfacer a sus jefes politiqueros buscando sus ascensos vertiendo sangre de su propia clase. Además, aquellos familiares de los castrenses endiosados porque sus hijos matan a su especie a sangre fría e intimidando su entorno y al final regresan a su pueblo no importando qué tan alto era su rango pero después de purgar sus condenas por ser unos tontos útiles del político que siempre se mueve de forma metástasis. Pero ante los ojos del mundo se muestran simacula porque según estos bárbaros nunca hace nada. Además, por división de clase que nacen y se juntan pero aquel servil regresó con su pueblo y ahora es olvidado porque será tratado con las mismas vejaciones como él lo hizo de castrense ya que dista de la élite malsana que se imaginan que son infinitos. Poderosos que van por el mundo después en desaparecer la Unión Soviética. Ahora sin vacante para no morir de inanición comercializan sus técnicas atómicas asegurando que serían o serán hegemónicos por ser los mayoristas de la muerte y sobreviven con esta técnica que es muy aja por ser una inopia para el tercer mundo por sus intereses creados. Reclutaban a menores de países diversos con la funesta actitud matar desprevenidamente a sangre fría.
jovencitas obligadas para prostituirse a beneficio del tirano con sus regalías minimizadas y accediendo las niñas por sus instintos de conservación para salvar sus vidas. Y los suyos. No sabían la dureza de las adolescentes de la cruda realidad. Sus aciagos cargamentos transitaban por todo tipo de transporte marítimo, aéreo, y fluvial y retomados por sus lanchas ligeras y por una moderna flota de helicópteros poniendo en los caminos de las mulas arrieras. Evento supervisado por extranjeros con su seguridad extrema. Asimismo, con submarinos a cientos de kilómetros en el fondo del mar conectados con la calle fecal por túneles de punta descendiendo al fondo del mar donde este robot para ascender por las montañas escabrosas conduciendo el funesto contrabando entrando y saliendo e involucrando al planeta. Evento auspiciado por diversos políticos poderosos del mundo encubierta en omisión engañando a la humanidad. Además, aviones que aterrizaban para desembarcar sus armas y de nuevo estos son cargados con narcóticos el pago del armamento de punta. Diversos aviones decolaban como Juan por su casa desde aquellas pistas extremas por ser encimas montañosas donde algunas naves se siniestraban por la ansiedad del piloto porque si todo salía bien era liberado de su largo secuestro pero después en este piloto hacer muchos eventos y si estaba de buenas. El contrabando finalizaba con las mulas. En el cual si el noble animal no respondía era impulsado al vacío y mostraba al mundo su triste y última morada colgando de arbustos. Era un centro de acopio ofertando su demanda de un mercado negro para aquel cliente satisfecho. Polvorines en rocas descendiendo al abismo del mar por unas piedras maquilladas simulando su contexto con su seguridad extrema. Sin número de cavernas sepultadas a cientos de kilómetros en el fondo de la tierra lujosas porque eran habitaciones para estos patógenos extranjeros de momento por ser de paso. Ellos disfrutaban con beldades dama compañera o por un fino maricón que algunos rechazaban por su incompatibilidad de género y por su valor sexual inexequible. Cumbanchas que se deslizaban por insólitos y misteriosos senderos ramificados para terminar en una playa oculta bajo tierra originada del abismo marino contenida en rocas filtrada por los rayos solares que se grababan en la superficie acuosas que iluminaban e imitando el día para disfrutar una costa mágica con una configuración natural a cientos de kilómetros del abismo que anonadaba desprevenidamente y sin poder discernir por las maravillas del mundo de un inverosímil de la realidad. Diversos sumergibles entraban y salían de una forma muy mágica para atravesar sus profundidades y atracando aquí en este puerto que es muy ignorado, pero real. Algunas naves desaparecían solo por no tener experiencia el timonel donde los poderosos cobraban sus seguros pero el material humano para ellos no contaba por ser un componente insignificante. Estos forasteros muy rápidamente formaron un mestizaje donde algunos eran bellos pero otros muy adefesios e inverosímiles que superaban el contexto en los misterios del planeta. En la calle fecal a los niños no lo escolarizaba porque mejor lo entrenaban para la ofensiva desde impuber donde eran prestos con el orden cerrado que los chicos miraban como su recreo favorito y patrocinados por aquel tirano que explotaban a sus gallinitas de los huevos de oro por ser su materia prima en mantener su hegemonía a su especie con sus maquinitas de guerra. Este callejón que en su entorno afincaba una arboleda entrelazadas en sus alturas y manando una densa sombra y blandiendo brisa crujiendo sus estiradas ramas alebrestando su follaje con el viento. Las aves en traslucir sus cantos tejiendo los vericuetos selváticos ya que estos macizos concatenados se perdían en lo profundo de la manigua que se originaba de la calle fecal. Esta calle fecal siempre les daba la bienvenida con sus diversos idiomas mafiosos que eran esperados por poderosos pipones culos de sapo guinda o fornidos con sendas pipas fumando marihuana e inhalando y exhalando atendiendo a sus clientes canjeando narcóticos por armas de punta por ser un centro de acopio abasteciendo al planeta. Pero ¿para qué tantos idiomas? Si la mafia no tiene fronteras porque entran y salen sin control ya que era una calle fecal zona roja por su letalidad y sin Dios y sin dueño. Un flagelo problemático auspiciada por las potencias para maximizar sus lucros por ser unos mendaces y funestos merodeadores. Esta calle fecal que fue un asentamiento de la escuela delincuencial sin timonel porque estos actores no conocían el modus operandi del tirano enajenando al inerme porque un padre delegó la percepción por ignorancia y cayó en la trampa de la pobreza sin saberlo. Aquel progenitor engrosó la indigencia herencia de los patógenos que prolifera a los pueblos incautos porque ellos bonifican al pobre misérrimamente y la hambruna matando a su especie. Una ciudad yaciendo en manos de Lampa. Con extorsión, atracos, sicariatos, y vejaciones múltiples. Con túneles bajo tierra saliendo encubierta por huecos en las paredes que estaban conectados con las urbes aledañas donde todos podían salir pero no podía regresar porque eran considerados muertos por ser un aval de los máximos mundiales por seguridad extrema. Poderosos requeridos por su prontuario tapan su problemática con estela de humo porque según estos funestos son personas honorables e inocentes y rasgan sus vestiduras arremetiendo con sus altos mandos que los obligan a calificar servicio y los privan de su libertad por
Ser un tonto útil traicionado en su buena fe por ser unos tontos que no comprendieron el sofisma de distracción o modus operandi del patógeno. Una explosión demográfica en su ascenso por cuenta de los adolescentes que no se detienen embarazando de forma irreverente para dañar sus vidas. Ya que si nacemos pobres será nuestra desgracia indeleble y no debemos añadirle más problemas al cuerpo. Ellos lo hacen ya que no tienen autoestima ni sentido de pertenencia y les desgracian la vida a su descendencia y los niños en este contexto vienen al mundo. ¿Y para qué? Porque con su estigmatización van directo al abismo e inexorable de una descomposición social por desaforados por seguir los lineamientos de la política del patógeno. Niñas que aún no tienen maculas pero el resto de impuber ya ha deshonrado su virginidad, pero pocas castizas ruborizadas por el matoneo de sus compañeras en manchar su castidad casi en la cuna porque en la calle fecal todo apuntan a un perfil con el derrotero del bolo fecal. Las niñas en recreo hacían sus rondas y sobresalía la extrovertida haciendo honor a un ser incauto y mostraba y preguntaba, ¿lo hiciste? ¿Por qué se dice, que la virginidad da cáncer? Las que ganaban sus vidas ya con el sexo orgullosas expresaban, obvio tonta. La pura que se entregaba por amor era motivo de orgullo para sus ignorantes padres al decir, si aquí come una persona y por qué no lo pueden hacer varias. Calle Fecal movía una juventud masculina viciada en perezosos donde hacían alarde a su perfil diciendo, yo me llamo soy la pero la que barre y cocina mientras mi mujer trabaja.